Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban Selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto, y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos allí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente. Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea, que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes, es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. Jardinería. Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares, y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Sí, nosotros avanzamos el mundo. Esa es la tarea divina y sagrada de los humanos. Eso suena muy bueno, y los humanos han diseñado algunas cosas bastante hermosas, pero de la misma forma creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando. La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana. A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados como gobernantes mediocres arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia. La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano. ¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso, Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta, o sea, Él permite que lo maten. Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder.
Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad? De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor, pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, con Jesús como su sanador y su Dios. Imagen de Dios, portadores de su gloria, es nuestra última sesión y está basada en todas estas referencias. Y bueno, el día de hoy solamente vamos a tener un solo diagrama, un diagrama que va a ser alimentado por los 5 puntos que hoy vamos a estar viendo en el desarrollo de cómo este tópico abarca nuestro entendimiento, desde entender cuál fue nuestro propósito original cuando Dios creó a la humanidad, cuál fue la inicialización de ser portadores de su imagen, pero también vamos a ver cómo esto se corrompió por causa del pecado y cómo se restaura a partir de la obra de Cristo y cuál es el propósito una vez que ya ha sido restaurado para llegar a un punto final. Eso es lo que hoy nos espera en esta sesión, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces con la primera parte, que es entender de dónde partió todo, ¿verdad? Y una vez más, vamos a partir del libro de Génesis y vamos a empezar con nuestro primer diagrama que tiene como inicio este primer evento, que es entender que fuimos creados. Aquí le vas a poner, fuimos creados, di conmigo, a imagen de Dios. Di conmigo, a imagen de Dios. Eso. Fuimos creados a imagen de Dios. Este es de donde parte todo. Y bueno, ¿qué dicen las Escrituras? Vamos a partir del relato bíblico que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Génesis y vamos a leer versículos 26 al 28. Fíjate lo que dice. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos, y dice ahí, a nuestra imagen. Ese término imagen en el hebreo original es la palabra tselem. Y tselem denota una representación. Eso es lo que quiere decir hagamos a nuestra imagen. Es decir, somos representantes ¿de quién? De Dios. Y sigue el relato, para que sean como nosotros. La NTV dice para que sean como nosotros. Ese es lo que Reina Valera traduce como semejanza, imagen y semejanza. Bueno, el vocablo semejanza en el hebreo es la palabra demut y denota una relación. Fíjate. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Voy a volver a leerlo todo. Esta parte, dijo Dios: hagamos a los seres humanos que nos representen y que podamos tener una relación. Fíjate, qué interesante. Eso quiere decir lo que estamos percibiendo. Todo lo que fue el diseño original, es decir, tú y yo fuimos creados para representar a Dios y tener una relación con Él. Eso significa tener imagen y semejanza, o tselem y demut en el hebreo. Y después Dios dice el propósito del cual el ser humano al inicio tendría que hacer. Dice, ellos reinarán sobre los peces. ¿Notas una asignación de gobierno? ¿Sí? Sobre los peces del mar, las aves del cielo, pero nota que estas ya responsabilidades, voy a decirlo, son secundarias. ¿Cuál es nuestra cuestión primordial?
tener comunión con Dios. ¿Sí lo percibes? ¿Sí lo percibes? O sea, antes de las responsabilidades, antes del trabajo, antes de tus ocupaciones, primero está Dios. Fíjate qué interesante que al día de hoy hacemos todo lo contrario. Primero amanecemos afanados, amanecemos ya con las asignaciones y después ya por ahí que ya va avanzado el día, ay, oye, no he orado el día de hoy. Esto es una constante que a veces parece que nosotros mismos fomentamos, pero desde la asignación, otra vez, Dios nos está diciendo que fuimos para llevar a cabo una relación con Él. La imagen de Dios implica, mira lo que dice, todo lo que está detrás del Selem, implica dignidad, implica lo que estamos viendo ahorita, autoridad delegada. No solamente es eso, sino también implica capacidad moral, racionalidad, creatividad y comunión con Dios. Fíjate todo, te lo voy a volver a repetir todo esto. Al decir que estamos a imagen y semejanza de Dios, habla de la capacidad que tenemos de autoridad delegada, capacidad moral, racionalidad, creatividad y comunión con Dios. Ellos reinarán, dice el texto bíblico, sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Y dice el relato bíblico, versículo siguiente, así que Dios creó a los seres humanos, como dice, a su propia imagen. Otra vez, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Familia, ¿a quién representas? A Dios. Así, ¿quién estás llamado a tener relación? Hacia con Dios. Eso es algo que hoy en día parece ya estar, como decimos, en tela de juicio. Porque hoy en día ya hay tantas opiniones acerca de lo que Dios mismo creó, ¿sí? Y bueno, no voy a meterme en un debate cultural en todo lo que hoy nuestra sociedad y el entorno de este mundo promueve, pero hay que poner esas bases. Esto fue el origen, esto es el desarrollo en lo cual Dios nos asignó. Y una vez que podemos ver estos principios, podemos percibir cuál fue el mandato cultural. Luego Dios dijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Qué interesante, ¿no? Porque esto ya cambió, familia. No ha cambiado. Lo vamos a ver en el siguiente punto, hasta qué punto se ha corrompido. Pero hay que decirlo, esto es lo que Dios sigue buscando en cada uno de nosotros. Es decir, el entendimiento de ser imagen a Dios es un llamado no pasivo, sino activo. Todo lo que Dios nos está demandando siempre implica esta condición. Implica una vocación relacional, implica una vocación social y una vocación administrativa. ¿Cómo puedo yo resumir todos estos versículos? Que el ser humano hasta el día de hoy, familia, tiene una responsabilidad, una mayordomía. Ese es el término que voy a colocar aquí. Cada vez que vayamos viendo un círculo así, vamos a ver un tema que tiene que ver con la responsabilidad que tú y yo tenemos. Y en este caso es la mayordomía. Le puedes poner mayordomía, o también le puedes poner la administración. Mayordomía o administración. Eso tiene que ver que fui creado a imagen de Dios. Di conmigo, sí, total y absolutamente.
como te lo dije una vez más, implica una vocación relacional, primeramente ¿con quién? Con Dios. Después ¿con quién? Con nuestro entorno. Es decir, ya empieza la vocación social, pero una vez que vemos toda esta instrucción, también nos llama a entender que nuestra vocación también es administrativa. Ahora entonces las preguntas. La pregunta que al día de hoy quiero formular es la siguiente: ¿cómo representas a Dios en tu vida diaria? Recuerda, eres imagen y semejanza. ¿Has tenido la oportunidad de relacionarte con alguien que representa algún lugar, alguna tal vez empresa? ¿Has tenido la oportunidad de relacionarte con algún tipo de representante de alguien? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperas? Que lo representen bien, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que se espera por sentido común? Que realmente tenga los distintivos claros de lo que está representando, porque de no hacerlo sería un mal representante. De hecho, una ocasión tuvimos la oportunidad de asistir a una convocatoria que nos dio el gobierno del estado de Puebla a los ministros de culto, y ahí vamos, ¿no? Y ahí vamos como una comisión como de 40 pastores, ¿no? Y después de que pasó eso, ¿saben? Nos dicen, ¿saben qué? Nada más va a pasar uno. Y de los 40 entonces empezamos a echar volados. No, no es cierto. ¿Quién cree que? Pero, ¿sabes? Todos estábamos llevando al punto. Necesitamos una persona que realmente nos represente. Gracias a Dios que yo no fui el que cayeron las suertes, pero creo que fue un gran representante, fue un buen representante. Y que se tenía un diálogo con el gobierno sobre un asunto, no voy a dar detalles, eso sucedió hace muchos años, pero lo que voy es que lo que se espera es un buen representante. Familia, tú y yo no debemos de olvidar que a quien representamos es ¿a quién? A Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Y ese representado también lleva a cabo en las acciones diarias. ¿En qué? En nuestra mayordomía y en una administración. Entonces, alguien que representa a Dios, yo te pregunto, ¿será un pésimo administrador? Híjole, a mí me pone a, como dicen, a rascarme la cabeza, porque yo creo que mi trabajo, mi familia, mis relaciones, mis decisiones diarias tienen que hablar de que yo estoy buscando obviamente una buena mayordomía. Entonces, familia, este es el inicio. Ok, tú puedes decir, es que ya tú hablaste de la distorsión de la caída, sí, pero esto es lo que voy a decir, el Señor viene a restituir en Cristo Jesús. Entonces, ¿seremos llamados a ser buenos o malos representantes? Buenos. Mira lo que dice el Salmo 8, me encanta porque el Salmo 8 habla de una actitud que honra la imagen de Dios frente a los demás. ¿Quieres percibirlo? Vamos a verlo. Lo puedes leer todo en casa, voy a solo usar los 4 primeros versículos por el tiempo. Ve lo que dice el salmista. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto. Ve qué bonita reflexión. Pregunta, ¿qué se pregunta el salmista? ¿Qué son los simples mortales como tú y yo para que pienses en ellos? ¿Cuántos también han hecho esta reflexión igual que el salmista? Los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Y entender que yo represento al Señor, híjole. ¿Cuántos saben que nos tiene que llenar de una profunda responsabilidad porque queremos ser unos buenos representantes? Señor, perdónanos si hemos sido malos representantes.
Señor, perdónanos si hemos vituperado tu nombre. Nunca debemos de olvidar que sobre nuestros hombros cargamos el nombre de Cristo, es decir, nos llamamos cristianos. ¿Cuántas personas hoy tal vez no quieren saber nada de Cristo? No por Cristo mismo, sino por los cristianos, los que nos decimos ser cristianos. Señor, ayúdanos a mantener nuestro corazón bien entendido, que fuimos creados a imagen de Dios, y eso nos llama a trabajar día tras día en todo lo que nos has confiado. ¿Qué te ha confiado Dios? Tienes un hijo, tienes 2 hijos, tienes 3 hijos, tienes una casa, tienes un vehículo, tienes un oficio, tienes una profesión, tienes un trabajo, tienes un negocio. Te tengo noticias, nada de lo que acabo de decir es tuyo. Que te sientas como dueño es diferente, pero todo eso Dios te lo dio con un propósito. Él es el dueño, y el dueño un día va a regresar y va a buscar que rindamos cuentas. Señor, que nuestro cuerpo mismo y todo nuestro ser tendrá que estar delante de Dios y decimos, Señor, ¿cuántos quieren mejorar su administración? ¿Cuántos reconocen que debemos mejorar nuestra mayordomía? ¿Cuántos reconocemos que nos hace falta tal vez mucho por hacer, por trabajar? Yo soy el primero en reconocerlo. Pero ojo, reconocernos tiene que llevar al siguiente paso, que es trabajarlo. Porque si realmente no hacemos nada, eso es como el persona que se engaña. Familia, tenemos que seguir trabajando en esto. Ahora, esto fue el principio, sí, pero seguimos desarrollando y vamos a entrar ahora al siguiente punto, porque algo pasa aquí en este segundo. Incluso yo lo podría poner en otra dirección, y es más, lo voy a poner en otra dirección, porque la intención de cualquier diagrama de flujo es que siga este flujo, pero ¿qué crees? Esto toma una dirección lejana a la centralidad de lo que tendría que ser este flujo. Entonces, este siguiente punto lo vamos a poner de un lado. ¿Sabes por qué? Por esto. Porque algo sucede. Algo pasa en Génesis capítulo 3. Y es que la caída, el pecado, y conmigo, fractura la imagen de Dios. O mejor dicho, vamos a decirlo así, distorsiona la imagen por el pecado. Vamos a ponerle aquí, distorsión por el pecado. Tal vez en este primer diagrama pudimos estar conscientes y entender cuál es nuestro punto, pero hay que decirlo, hoy lo percibimos también con ciertos velos. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado al mundo, nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa, ¿estás de acuerdo? Y el entendimiento que hoy tenemos está tratando de borrarnos la imagen de Dios, es decir, la imagen que Dios nos colocó desde el inicio, hoy ya la vemos con un sesgo, podemos decirlo así. Lo vemos con una, aquí yo le puse una rebelión, que es el punto que aquí vamos a colocarle, que yo deseo que en cada uno de estos podamos prestar atención. ¿Cuánto de lo que tú y yo hoy estamos manifestando no se centra en esta responsabilidad? La rebelión es un asunto que todos los días yo puedo percibir en la sociedad en la que vivo. El hombre se rebela. No solamente se rebelan tus hijos, adolescentes. Tú te rebelas todos los días con Dios, ¿cierto o no? Yo me rebelo todos los días contra Dios. Sí, esa es la condición de la caída. Eso es lo que trajo esa distorsión de la imagen de Dios. Que el ser humano hoy está en una rebelión
en su corazón con Dios, a esa imagen de Dios. Y eso ha distorsionado la imagen de Dios y eso ha velado muchas de las cosas por las cuales, familia, el ser humano hoy en día, aunque ve la situación como está, mira, si fuese tan simple como yo siempre lo digo y tan sencillo, la gente tendría que correr a Dios, ¿cierto o no? Por la condición misma de las situaciones en las que día a día vemos. Pero ¿tú ves la gente correr a Dios? ¿Tú ves este auditorio siempre abarrotado? ¿Tú ves cada lugar de culto que se encuentra abarrotado? La respuesta es no. ¿Sabes por qué? Porque aunque puedan tener la apreciación de la necesidad, no buscan a Dios, no quieren entrar en una relación personal con Dios. Y gran parte de esto trajo el efecto, el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a leer, pero él lo dice, que aún hay un velo que les impide ver a Dios. Él reconoce como a este agente como a el príncipe de la potestad del aire, que es un título que se le da al enemigo. Dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca una vez más esto, la luz del evangelio de Cristo. Esta distorsión vamos a verla una vez más, está en Génesis capítulo 3. Luego el Señor dijo, bueno, todo el capítulo 3, pero voy a puntualizar solo unos versículos. Ya hay amonestaciones. Ya Dios buscó, ¿recuerdas el relato? ¿Dónde están? Dios se lo decía porque los había perdido, ¿no? Les hace preguntas. ¿Dios no conocía lo que ya habían hecho? Claro que sí. Pero una vez ahí vemos el trato de Dios viendo cómo es el corazón del hombre que busca ocultar. Sí, versos antes de esto ya los ha vestido con pieles de animales, una tipología preciosa de lo que es la redención. Pero las consecuencias del pecado, ¿cuántos saben? Que son permanentes. Muchos de nosotros tal vez hoy estamos lidiando no tanto con los hábitos de nuestra vida pasada, pero sí tal vez con las consecuencias que dejaron nuestros hábitos pecaminosos de nuestro pasado. Es lo que percibimos en estos versículos. Mira lo que Dios les da al final. Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, dice Dios, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toma el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. ¿Recuerdas que lo veíamos la semana antepasada con la vida eterna? ¿Te acuerdas? Ahora dice, así que el Señor Dios, ¿qué pasa? Los expulsa. Por eso este diagrama ya no sigue de forma progresiva, sino toma un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque el pecado que distorsionó la imagen de Dios afectó al corazón del hombre, que hasta el día de hoy se encuentra en una rebelión. Es decir, el pecado no borra la imagen de Dios, porque no puede hacer eso, porque Dios es, sí, pero la distorsiona. ¿Y cuántos hasta el día de hoy, cuando hablas con las personas, no tienen una imagen distorsionada de Dios? ¿Verdad que sí? Hablas con las personas y te empiezan a decir de Dios como si fuera alguien castigador que está esperando aniquilar, ¿verdad? Vengativo, rencoroso. Esa no es la imagen de Dios, ¿o sí? Pero tampoco es la de la otra cara de la moneda, un Dios permisivo, bonachón, buena onda, pasantón. Esa tampoco es la imagen de Dios. Algo pasó, se distorsionó. ¿El ser humano sigue siendo imagen de Dios? Sí, pero ahora con rebelión en su corazón. Por eso lo que vamos a ver en los siguientes versículos hablan de la naturaleza de la cual tú y yo somos también tendenciosos. Mira, uno de los claros ejemplos es lo que dice, por ejemplo, terminamos de leer este versículo. Fíjate lo que dice con esto que te estoy tratando de presentar, que el ser humano sigue siendo imagen de Dios, pero ahora con rebelión en su corazón. Génesis 9:6, posterior del relato, tú sabes, empieza a ver los primeros asesinatos, la maldad, las primeras cuestiones negativas. Pero mira, sobre todo eso aparece este versículo que muestra claramente que Dios sigue siendo
aquel que ha formado a imagen de Dios al ser humano. Dice, si alguien quita la vida humana, y el contexto es el asesinato, dice, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. ¿Eso era el plan original? No, pero otra vez tomó un curso diferente por el pecado y dice esta verdad, pues Dios, lo vas a ver fuerte conmigo, 1, 2, 3, hizo a los seres humanos a su propia imagen. Es decir, este pasaje ya está tomando aquí una distorsión. Aquí podemos ponerle homicidio, robo, maldad, todo lo que quieras, pero realmente eso no niega que Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora solo que están en rebelión. Y mira, tú y yo podemos decirlo tal vez de forma tan sencilla con un ejemplo. Me encanta este versículo que vamos a ver porque habla de lo que tú y yo hacemos. Mira, hace un momento estábamos cantando bien bonito, ¿verdad que sí? Bien bonito y dábamos gloria a Dios y con palabras bien hermosas. Pero hay que, y por favor no voy a ver a nadie, no estoy diciendo, pero estoy seguro que, y yo también me incluyo, que con esa boquita, que hace unos minutos alabamos a Dios, esa misma boquita, estoy seguro que a lo mejor estos días o la semana pasada también pronunció algunas malas palabras. Tal vez un insulto, tal vez profirió una crítica, tal vez profirió un señalamiento, tal vez fue provocado, pero eso no justifica que también hubo. Y es lo que dice Santiago. Mira lo que dice: a veces alaba a nuestro Señor y Padre, y el contexto otra vez es todo lo que te estoy comentando. Está hablando de la lengua. Y otras veces que dice, maldice. ¿A quiénes? A quienes Dios creó. Ahí está. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué hacemos? ¿Verdad que sí? ¿Hacemos o no? Hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Otra vez, porque tenemos esto en nuestro corazón. ¿Y cómo nadie tal vez, bueno, a menos que yo sé que los que son satanistas y estos que tienen culto a la muerte, ¿sabías que eso hacen? No quiero dar detalles, pero hace unos años ahí en esta congregación, ¿te acuerdas que te he platicado? Ya después decido si lo dejo en la grabación o no, pero nos llegó una persona y eso fue lo que nos dijo. Yo hablé con él, esta persona se dedicaba a la hechicería y ¿sabes qué dijo? Es que yo vine solamente a maldecirlos. Eso sucede en el satanismo, en la hechicería. Hay maldición, profiere. Bueno, tenemos que remontarnos al relato bíblico para atestiguarlo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Balaam? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y podemos poner otras referencias. Ahora, ninguno, salvo estos que te estoy hablando, tal vez nos atreveríamos a maldecir a Dios. Estos que te estoy hablando sí lo hacen. Bueno, tal vez nosotros decimos, no, ¿cómo crees que voy a maldecir a Dios? Pero sí maldecimos tal vez a quienes son imagen de Dios. ¿Y quiénes son imagen de Dios? Nuestro prójimo. Ven nada más. Y yo te pregunto, ¿no es lo mismo? ¿De alguna u otra manera? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque están creados o estamos creados a su propia imagen. Entonces, mira, voy a ser un poquito práctico en esto. Y si el día de mañana tú le dices, eres un tonto, pregunta, ¿Dios hace cosas tontas? O sea, fíjate, nunca lo hemos analizado tal vez así. Es que no sirves. Híjole, ¿cuántos descalificativos tal vez podemos hablar el día? Yo te pregunto, ¿Dios hizo cosas que no sirven? Bueno, no somos cosas, pero me doy a entender, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y otra vez, si tomáramos cada vez que vamos a insultar o vamos a decir algo tal vez en nuestras emociones, creo que nos detendríamos para analizar y decir, oye, estamos hablando de alguien que fue creado a su propia imagen. Qué tremendo. Míralo, el apóstol Pablo lo comenta de una forma
tan importante cómo se desencadena esta rebelión, hacia dónde está dirigida. Y es el capítulo 1, todo el capítulo, pero vamos a ver solo algunos versículos. Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 21 al 25. Presta atención. Dice el apóstol Pablo en esta descripción de esta rebelión, de esta distorsión por el pecado. Es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Otra vez, rebelión. Ni darle gracias. La ingratitud es algo tremendo, familia, que muestra y evidencia cómo está nuestro corazón. Yo siempre lo he dicho, que muchas cosas de las que nosotros practicamos como disciplinas espirituales, llámese aún el ofrendar, evidencian algo, cómo está nuestro corazón. En cambio, dice el apóstol Pablo, sigo leyendo, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios otra vez. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Cuántos pueden ver, no solo hoy en día, sino cuántos pueden reconocer que así estábamos? ¿Verdad que sí? Estábamos. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios un día fuimos iluminados, ¿verdad que sí? En completa oscuridad, pero esa es la sociedad en la que yo vivo, el día a día que yo percibo, cómo está mi entorno, en oscuridad y en confusión. Versículo siguiente. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos. Y mira, no sé si yo estoy preparando ya el mensaje para este próximo domingo. No sé si titularlo, te voy a dar un poquito alerta, spoilers, ¿no? Pero ya estoy, yo empiezo a elaborar los sermones desde el mismo lunes, ¿no? Y empiezo a orar y empiezo, dependiendo de mi carga de trabajo, pero ya voy haciendo mis primeros bosquejos, ya para que por ahí del viernes ya tiene que estar un poquito más avanzado. Esa ha sido mi disciplina por muchos años. Pero fíjate que para poder ilustrarme acerca de lo que el Señor nos, obviamente lo pongo primero en oración, pero a lo que voy es que me he estado documentando hoy es miércoles, ya llevo 3 días con datos que nos van a decir algo. ¿Sabes qué? Estamos en la era más distraída de toda la era, de todos los tiempos. La generación, ¿sabías? Más distraída. La generación que tiene la mayor información como nunca antes. Y eso tú dices, oye, somos la generación más informada, pero a la vez la más distraída. ¿No es un poco incongruente? Y dijimos, si somos la generación más informada, yo me pregunto, ¿no deberíamos ser la generación más entendida, hasta cierto punto más sabia? ¿Y qué crees? Cada vez somos más necios. Y yo empiezo a ver, todos estamos en eso, familia, aunque lo quieras negar, pero también vas al TikTok, ¿verdad que sí? Ah, claro que vas al TikTok. Y estás viendo YouTube o no sé qué otra plataforma utilizas. Y yo veo eso, y yo veo argumentos que se postulan, ¿verdad? Ideologías, filosofías, tendencias, modas. Y yo veo y analizo, y como siempre te lo he dicho, yo tal vez táchame de exagerado, pero yo lo filtro todo por así decirlo, con los lentes de la Biblia, de lo que la palabra de Dios me enseña. Y yo veo que hay muchísimas cosas que no son como Dios nos manda, nos ordena, nos dice. Y yo me preocupo, ¿sabes por qué? Porque en este mundo en el cual tú y yo habitamos, se sigue cumpliendo Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Se quiere dar de sabio. Y en sus argumentos tan elaborados como, por decir uno, de los que afirman que pueden, voy a decirlo, hasta insultar la etimología del matrimonio.
Y bueno, ya no digo más porque luego nos mandan en el canal de videos, ¿verdad?, advertencias para decirnos que nuestro discurso es un discurso de odio. Ven nada más hasta dónde hemos llegado. Nuevamente veo cómo esa sabiduría del mundo, comillas, no es otra cosa más que necedad. Pero si tú elaboras un discurso de acuerdo a la palabra de Dios, nos van a llamar fundamentalistas, nos van a llamar retrógradas. Escuchaba uno que decía, ay, ¿cómo en pleno siglo XXI? Así lo decía. Todavía creces en ese personaje imaginario. Como, así lo decía, como creer en Santa Claus o en los Reyes. ¿Y ya sabes a quién se estaba refiriendo? A Dios. Qué triste. ¿Por qué? Porque hay una rebelión profunda en el corazón del hombre. O sea, como si hoy en día la tendencia es soy mucho más intelectual al estipularme que no creo en Dios. Y ni siquiera se da el tiempo. ¿Sabías que las mentes más brillantes de este mundo han sido profundos hombres y mujeres de fe? ¿Sabías? ¿Sabías que uno de los genetistas más destacados en el mundo, que actualmente todavía vive, es un cristiano devoto? Francis Collins, ahí te lo pongo para que lo googlees. Es un hombre de fe, es un científico brillante. Sus colaboraciones han traído mucho aporte a lo que es el genoma humano. Y ¿sabes qué? Ese hombre es un hombre de fe, es cristiano. Y él dijo una de las frases que dice: poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia trae a Dios de vuelta. ¡Wow! Familia, esta es la rebelión que sigue estando presente en el corazón del hombre. Versículo siguiente, Pablo dice: y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a... Ahí te lo dejo. México es un país que va a ser juzgado. Bueno, no solo México. Y no estoy solamente hablando de las figuras de yeso y las figuras de madera y las figuras de lo que quieras, sino todo lo que hoy le estamos rindiendo culto, que es un ídolo en nuestra vida, en nuestro corazón, que ellos mismos se hicieron. Mira, el ídolo principalmente del siglo XXI lo vimos en una serie hace años, ¿verdad? ¿Cuál es? El amor al dinero. El materialismo es un tiempo en el cual el ser humano hoy está tan rindiéndole culto y pleitesía. Y así te puedo hablar de otros, pero una vez, esta es la tendencia, esto es lo que habla de la rebelión del corazón, que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Y mira, ¿desde cuánto? Mira, esto cuando hacemos en el curso, hablamos un poquito de lo que es esta tendencia de incluso de las religiones muy, muy antiguas, ¿sí? Si tú vas a estudiar las religiones, hay figuras de aves, ¿sabías? En sus divinidades. Hay figuras de animales de 4 patas y bueno, de reptiles, ¿qué decir? Eso es lo que Pablo está describiendo. Aún está asociando lo que en ese tiempo algunas culturas ya tenían como divinidades. Aves, de animales de 4 patas y de reptiles. ¿Cuál es la consecuencia, familia? ¿Cuál es la consecuencia de esta distorsión por el pecado? ¿Cuál es lo hemos visto aún en esta serie? Dice, entonces Dios, ¿qué dice? Los abandonó. Siempre, algo que lo peor que nos puede suceder es cuando la presencia de Dios ya no está en una vida, en una persona. Cuando hemos contristado el Espíritu Santo de Dios, cuando hemos hecho que nuestra maldad, Dios se retire, nos abandone. Estamos ante lo más triste que una persona puede experimentar, que su presencia se retire de nuestras vidas. Dios los abandonó, dice, para que hicieran todas las cosas como y mira, y las cosas que vienen por consecuencia de ese abandono no son, voy a decirlo, no se mantienen, sino son más degradables, más detestables, más, permíteme esta palabra, degeneradas. ¿Cuántos se han dado cuenta? A ver, yo les pregunto con todo respeto a los adultos mayores. Adultos mayores,
que están aquí en este auditorio, ustedes pueden decir que los años que ustedes están viendo, tomando como referencia los años anteriores, los que estamos viviendo son años más degenerados. ¿Hay más o menos maldad, queridos adultos mayores? Más, ¿ya escucharon? Hay más maldad sobre el mundo. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia no es que se mantiene, la tendencia es que va progresivamente degenerándose más. Y lo que vamos a ver, familia, en los próximos años vamos a ver una sociedad más degenerada, con mucha más maldad. Ahora, ¿eso nos tiene que espantar? No, nos tiene que mantenernos activos. Padre, ¿ya sabes cómo abordar temas importantes a tus hijos? Antes la pornografía, por así decirlo, se iba hacia ella. ¿Sabes? Hoy ya no te avisa. La pornografía está a un clic de distancia hacia tus hijos, por decir algo. Son cosas que hoy en día, familia, están atacando el corazón de nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Hay un montonal de cosas que ni siquiera nos imaginamos que están detrás desde su dispositivo, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver incluso con códigos, ¿sabías? De WhatsApp, con emojis. Hay un lenguaje de cosas perversas, ¿sabías? Hay grupos, no recuerdo el término, pero me estoy documentando. Familia, ¿por qué? Porque pastoreamos a la iglesia del siglo XXI y tú no te tienes que quedar, como dicen, con la vieja guardia. Tienes que ver cuáles son esas amenazas que hoy están al alcance de tus hijos, que están al alcance de tus nietos. Porque la rebelión que ha causado que nos desprendamos de la imagen de Dios, Pablo lo dice, son todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, y el resultado es que el ser humano se sigue corrompiendo, como lo ha sido desde la sociedad. Sabes, si tú vas a un contexto cultural de lo cual fue la Roma de Pablo, una Roma promiscua, una Roma de aberraciones sexuales. Usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, y las vemos al día de hoy en el siglo XXI. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una, y eso es la naturaleza del pecado. Cambia la naturaleza de la verdad por la mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, porque recuerda, aquí solo hay un creador y todo lo demás son creaciones. Pero a veces nos vamos más por la creación de Dios. Tanto de lo que debemos de seguirle pidiendo perdón al Señor es porque aún las cosas de Dios no son Dios. Y cualquier tipo de idolatría tiene que ser desarraigada a nuestros. Hay idolatría hoy en nuestro contexto. Hay una idolatría a la Biblia, hay una idolatría a la iglesia, hay una idolatría al pastor, a la figura del pastor, hay una idolatría, y de todo eso, aún a los programas, a los servicios, a las canciones. O sea, estoy hablando de cosas buenas. ¿Y cuántos debemos de pedirle perdón? ¿Verdad que debemos de arrepentirnos por nuestros ídolos que hemos levantado? Termino de leer el versículo. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no ¿a quién? Al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le podemos dar un aplauso al único que es digno de eterna alabanza? Parece que esto va en picada, ¿verdad? Bueno, esto es la gran historia de Dios. Esto fue hasta cierto punto, todo el antiguo pacto fueron intentos. ¿Cómo revertimos? ¿Cómo ya sería repetir todo lo que hemos visto a lo largo de estas 12 semanas que por gracia de Dios, 8 semanas que por gracia de Dios hasta hoy estamos llegando? La forma de tabernacular, la forma de los intentos, de los pactos, de ver algo perfecto. ¿Y cuántos dan gracias a Dios porque nos tocó ahora vivir en esta era donde hace 2000 años esta rebelión, esta distorsión por el pecado
este ángulo inclinado, sesgado en la dirección que no iba. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque volvió a regresar? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque volvió a corregir este rumbo por el cual Dios nunca quiso que fuese eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él, por medio de su Hijo, nos rescató, nos redimió? Su sangre preciosa nos compró, nos volvió a adquirir a esos que rendíamos culto y servíamos a más cosas como adoración que al Creador. Tal vez tú ya no te acuerdas, familia, pero hoy yo apelo a tu memoria, que retrocedas tal vez una década anterior o unos años anteriores de tu conversión. ¿Cómo estabas? Te voy a decirlo así rápidamente. Estabas ajeno a Dios. Seguías tu propio rumbo. Estabas perdido. Buscabas sanar con cosas. Buscabas tal vez el reconocimiento. Buscabas la fama. Buscabas el amor por el dinero. Estabas perdido. ¿Sí? ¿Sí puede describir algo? ¿Sí? Así yo estaba. Por eso es maravilloso entender cómo Dios nos ha colocado. Nos ha puesto ahora a volver a esta dirección, a entender cuál es el plan por el cual Dios nos ha rescatado. Así que número 3, wow, vamos a darle un aplauso porque Jesús es la imagen perfecta de Dios. Y en la gran historia de Dios, este es lo que marca ¿te acuerdas que hicimos un diagrama que marcó la era en dos? Un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo. Esa cruz marca toda nuestra historia, familia. Y por eso hoy voy a colocar nuevamente esta cruz que marca aquí la historia, que este diagrama nos voy a decirlo, crucifica a esta rebelión. Mira. Esta rebelión tiene que ser crucificada y mientras no sea crucificada, voy a decirlo así, tú sigues en enemistad con Dios. Por ejemplo, el hombre quiere hasta cierto punto, hasta el día de hoy todavía pretender formar a Dios a su propia manera. Es decir, Dios yo quiero ser, pero la imagen de Dios que yo quiero que sea, ¿verdad? La imagen de Dios que a mí me gustaría que fuese. El que me permite y que hasta cierto punto me apapacha mis pecados. El que no me habla, ¿verdad?, de severidad, que no me habla de su carácter, pero el Dios que a mí me llena tanto porque el amor y la gracia y la misericordia, solamente quiero ver esa parte. Y bueno, pues te tengo noticias. ¿Quieres ver a Dios? Lo puedes ver en Cristo Jesús. Y me encanta porque Jesús dijo Juan en el capítulo 1, está lleno de gracia y de verdad. No desvincules eso jamás. ¿Sí? Yo veo a Jesús con una mujer que fue descubierta en acto de adulterio y que ministró correctamente y que no la juzgó, pero que también le dijo, no peques más. Eso es gracia y eso es verdad. Y así puedo relatar un montón de todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús. Yo veo esa gracia y esa verdad. Yo veo ese Jesús que volteó las mesas porque era celoso. Mira, apenas vimos, ¿verdad?, en el Congreso cuántas referencias hay detrás de esa o sea, lo que Jesús estaba resaltando era, por lo menos hay unos 4 o 5 versículos que se estaban cumpliendo al volcar las mesas, ¿sabías? Porque Jesús estaba celoso de aquel carácter de Dios y Él mostró gracia con quien tenía que mostrarlo, esa viuda que dio todo su sustento y que la reafirma y le dice, ¿verdad?, esta mujer dio más que todos. Porque ustedes dieron lo que les sobraba. Ella dio todo su sustento.
Wow, ese es Dios, que nos muestra su favor, su misericordia, pero que nos lleva en su verdad a poder comprenderlo. Por eso el número 3 en esta cruz, aquí le vas a poner lo que es la imagen perfecta de Dios. La imagen perfecta de Dios. ¿Quién es la imagen perfecta de Dios? Jesús. Dilo otra vez. ¿Quién es la imagen perfecta de Dios? Jesús. Pablo lo dice en Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible. ¿Podimos ver a Jesús? Sí. Es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Amén. El autor de Hebreos también lo describió de una forma magistral. El Hijo, recuerda, con mayúscula, el Hijo, ¿quién está hablando? ¿De quién? De Jesús. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, una vez más, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. La palabra que tanto el autor de Hebreos como Pablo en Colosenses utilizan es el vocablo eikon en el griego, que quiere decir eso, que es la imagen visible de Dios. Es una calca, por así decirlo, un retrato perfecto que evidencia lo que es Dios. Por eso podemos decir que cuando Felipe en el Evangelio de Juan, mira, ¿recuerdas esta porción? Jesús respondió a Felipe, ¿verdad? He estado con ustedes todo este tiempo. ¿Cuántos recuerdan el contexto de esta historia? ¿Sí? Por el tiempo ya no lo voy a describir. Dice, y todavía no sabes que qué. ¿Quién soy? Es decir, he estado contigo, he caminado contigo. O sea, he hecho todo. Has visto mi desarrollo, mi carácter. Yo no veo a un Jesús nunca, como dicen, pendiendo el templo, ¿verdad? Nunca veo a un Jesús influenciado por sus emociones, así como Pedro, ¿verdad? Dominado por su mal temperamento, no. Jesús siempre se mostró otra vez en esa directriz de lleno de gracia y de verdad. Y Felipe todavía en ese momento, ¿verdad? Se atreve la grandiosa forma de cuestionar de verdad de lo que él es. Y Jesús le dice, los que me han visto a mí, han visto. ¿Por qué? Otra vez, porque Jesús es la imagen perfecta de Dios. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Tú has visto a Jesús, familia? Has visto al Padre. Entonces, dice en este versículo, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Cuántos Felipes al día de hoy todavía estamos con esa disyuntiva? En Jesús vemos la restauración del propósito humano. Él vuelve a direccionar esta imagen. Él vuelve a colocarnos en esta dirección para continuar su desarrollo. Esa es la historia de Dios. Él no solo nos muestra cómo es Dios, sino cómo vernos a nosotros conforme a lo que Él nos creó. Pregunta: ¿estás dejando que Jesús moldee tu carácter al día de hoy? ¿Estás permitiendo que tu vida refleje el rostro de Cristo a nosotros? ¿Por qué? Porque lo que veíamos en el primer punto, yo te hacía preguntas, ahora yo lo puedo decir con mayor peso, porque si tú y yo nos decimos ser cristianos, ahora entonces, ¿a quién representamos? A Cristo. ¿Y reflejamos a Cristo? Son preguntas que nos sitúan a cada uno de nosotros con profundo compromiso.
Fíjate que este líder político social de hace años que fue muy popular, Mahatma Gandhi, ¿sí?, se atrevió la grandiosa forma de conocer a algunos cristianos y relacionarse con ellos. Y después dijo lo siguiente: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos, porque tus cristianos no se parecen a tu Cristo. Uy, qué tremenda forma de una crítica, por así decirlo, constructiva, para decir, no será el dicho popular que porque el río está sonando es porque y él lo dijo desde su, obviamente hinduista y todo lo que quieras, pero a fin de cuentas creo que sí somos responsables y tenemos un profundo compromiso de revelar a Cristo en todo lo que hacemos. Y yo no solo estoy hablando del testimonio, que es tanto importante. Fíjate que hay un artista que puedes ver, no voy a dar detalles de su obra aún en Instagram, pero es voy a decirlo, es un arte realmente increíble. Yo no lo sabía, pero ese hombre es cristiano. Y sabes que después le dijeron que, y le hicieron una pequeña entrevista, y él dijo que a través de su arte él quería revelar a quién crees, que detrás de él está realmente inspirado la obra máxima lo dijo, del perfecto artista por naturaleza. Y le preguntaron: ¿y quién para ti es? Él dijo: Él es Cristo Jesús. Y cada vez que yo trabajo y hago lo que hago, lo hago para darle gloria a Él. Ven nada más que entendimiento. Familia, eso es lo que estamos llamados todos nosotros, que todo lo que hagas, lo hagas para la gloria de Dios. ¿Qué te tocó estar siendo parte? Ok, eres un empresario, haz negocios para la gloria de Dios. ¿Qué te tocó hacer? Tener un negocio el cual abres, pues abre todos los días para la gloria de Dios. Te tocó enseñar en una escuela, enseña para la gloria de Dios. Te tocó ser ama de casa, ok, sea ama de casa para la gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque ahí es donde podemos evidenciar que aquel que es la imagen perfecta de Dios está en nosotros. Alguien déle un aplauso bien fuerte al Señor. Pablo dijo en Romanos 5:15, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Está haciendo un contraste, porque aquí, ¿te acuerdas quién empezó aquí? Aquí empezó Adán, ¿te acuerdas? Y sabes, me encanta porque en toda la historia de Dios hay una forma de que todo lo que ha sido distorsionado tenga corregido. Y esta cruz que habla de la imagen perfecta de Dios, ¿sabes? Pablo lo llama el postrer Adán o el segundo Adán. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que el primer Adán, como dirían por ahí, la regó, el segundo Adán lo vino a componer. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Y Pablo lo llama así por la obra que él viene a revertir. Sigo leyendo. Pues el pecado de un solo hombre, aquí está, trajo muerte a muchos. Y sí, esa es la herencia que, permíteme decirlo, la herencia maldita que tenemos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Nos compromete o no nos compromete? Sí. ¿A qué? Pues esto suena muy bonito, algo se perdió y ahora lo hemos recuperado. ¿Y qué se espera entonces ahora de nosotros? ¿Qué se espera? Que este siguiente diagrama, si estás aquí en esta cruz que partió la historia en Dios
y que sigue llevándonos a ser, no solamente es por una moral, una ética, sino que tú y yo estamos llamados ¿a qué? Palabra clave, a seguir siendo transformados. Algunos no lo dicen, pero su estilo de vida lo avala. Así soy y así me voy a morir. Bueno, si esa filosofía está implantada en tu vida, te digo algo, el cristianismo no es para ti. Uy, qué fuerte. Porque el cristianismo es para todos aquellos que no se conforman con ser la versión tan solo del año pasado, del mes pasado. Hace rato que decía reflexión, los tiempos van avanzando, ya estamos llegando al octavo mes de este 2025. Y solo nos tiene que decir algo y preguntarnos, ¿estamos acumulando una serie más por solo conocimiento? ¿Estamos acumulando más una información que no nos va a transformar, que se va a quedar ahí en tu libreta? Estamos acumulando más y más, ¿verdad? Como consumidores evangélicos que ahora tenemos y somos. Y yo me pregunto, Señor, ¿cuánto más de esto, avanzo en esta transformación? Porque mi esposa quiere un mejor esposo, porque mi hijo quiere un mejor padre, porque en el rol que yo desempeño siempre debería de estar buscando una mejora continua. Y si yo digo que el evangelio ha llegado a mi vida, y si yo digo que el evangelio realmente ha aceptado esta forma, familia, no hay de otra. Tengo que medirme viendo cómo sigo hacia adelante. Y si estoy entorpeciendo ese proceso, entonces voy a decirlo así, ¿me estoy engañando? ¿Soy un religioso solamente? Porque la palabra es clara y nos llama a que todos nosotros, Pablo lo dijo con estas verdades, 2 Corintios 3:18. Así que todos, otra vez, ¿quién? Todos nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo. Familia, ¿se te ha quitado el velo? Sí, no a todos, otra vez, ¿se te ha quitado el velo? Sí, ese velo Cristo Jesús lo despojó. Ahora a ti que tú has reconocido que se te ha quitado el velo, presta atención. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Porque el Señor, quien es el Espíritu, lo vas a leer fuerte conmigo con una profunda convicción. 1, 2, 3. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuánta de esa transformación se ha hecho en este año, familia? O sea, yo noto algo aquí que me inquieta, es más y más, es decir, no es menos, hay algunos, con todo respeto, pero lejos de avanzar, hay retroceso. ¿O cómo explicas a alguien que de alguna manera estaba sirviendo en lo que quieras y de repente, no, pues ya no? ¿Cómo puedes entender que alguien se ha comprometido a algo y después dice, doy un pie al costado? Ahora, yo no estoy diciendo que todos tengamos situaciones, cuestiones que están en nuestra forma, pero solo evidencia algo, familia. ¿A quién le hemos dado mayor prioridad? Solo evidencia algo. Tal vez nos estamos engañando, pensando, pretendiendo que nos estamos realmente transformando. Pero yo se los he dicho muchas veces, el Señor no nos llamó a que el entorno de allá afuera nos vea y que seamos peores personas. No venimos semana a semana, miércoles de serie o lo que quieras, a decir, lo que se espera es que seas cada vez más gandalla,
más mala onda, ¿verdad? Que seas más mentiroso, mentirosa. Y así puede ir de cada rubro. Los jóvenes no se dicen para que seas deshonres más a tus padres. Porque la obra del Señor otra vez es como progresiva. Y Él nos sigue transformando a medida que le damos, ¿qué? La pauta que Él dirija nuestras vidas. ¿A qué punto? Yo te digo algo. ¿Tú admiras a alguna personalidad, algo? A ver, levanta su mano. ¿Quiénes admiran a alguien? Yo sí admiro a algunas personas. A ver, predicadores, tal vez, escritores. ¿Es válido? Sí, pero yo te voy a decir hasta qué punto. Yo siempre lo he dicho, y por ejemplo cuando doy materias como historia de la iglesia, voy a decirlo, a lo largo de la historia de la iglesia han existido, voy a decirlo así, hay unos cracks que dices, no inventes, eso hicieron esos hombres, esas mujeres, eso aportaron a la iglesia, sí, pero yo siempre lo tomo con cautela. ¿Sabes por qué? Porque yo no me quiero parecer a ellos, yo me quiero parecer a Cristo. Yo quiero ser más como Cristo. Aspirar a Cristo es mi meta. Gracias a Dios por hombres y mujeres que han seguido a Cristo. Y como Pablo mismo lo dijo, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y bueno, de alguna manera de eso di a entender. ¿Qué estamos entonces? ¿Hacia dónde estamos apuntando? A seguir siendo transformados a su imagen, familia. ¿Vamos bien? Pablo lo dijo en Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para llegar a ser ¿cómo? No intentos de su hijo, a ser como su hijo, a fin de que su hijo, ve nada más como lo dice Pablo, el hijo mayor, ¿de quién? De muchos hermanos. Familia, esta rebelión tiene que pasar a ser una palabra clave y es con la misma R. De rebelión tiene que pasar a ser rendición. Fíjate, esta rima. De rebelión, di conmigo, de rebelión a rendición. ¿De qué? De rebelión, dilo fuerte, ¿a qué? A rendición. Mira, vas a llegar a tu casa y vas a llegar a cenar, ¿verdad que sí? Y te van a preguntar cómo estuvo el final de serie. Le vas a contestar, buenísimo. Y vas a decir, ¿de qué se trató? Y yo quiero que se te quede y que digas algo y les puedas decir, de rebelión a rendición. Señor, haya esta iglesia rendida a tus pies. Haya en esta casa, en este grupo de creyentes, no gente que solamente quiere darse golpes de pecho, que quiere de alguna manera sentirse mal, como si estuviera cumpliendo con algo, como si fuera algo ritualista, que simple y sencillamente por quedar bien, Señor. Encuentra en esta casa corazones rendidos, corazones que han pasado, que reconocen que tenían una profunda rebelión, pero que ahora te alaban, te adoran, te sirven, y lo que hacen, lo hacen porque han comprendido cuál es su punto ahora, al cual aspiramos ser. Y el que aspiramos ser es como tu Hijo amado, Jesucristo. Eso no es por nuestras fuerzas, es una obra del Espíritu que solo puede ser cuando nos rendimos ante ti, Señor. Parece que estoy terminando, pero no, todavía me falta una hora más. Pablo dice en otras formas entender esta transformación: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador. Y lo vas a leer fuerte conmigo, 1, 2 y 3. Y se parezcan más a Él. Wow, puedes decir conmigo, yo lo quiero.
Yo quiero eso. Yo quiero eso. Número 5 y último, ahora sí, desenlace. Porque esta transformación va a llegar también a un límite, un día, ¿sabes? ¿Cuántos saben que ese día cada vez más se acerca? ¿Cuántos saben que ese día, desde hace 2000 años se decía que estábamos, así lo dice el autor de Hebreos, y en estos últimos tiempos, Hebreos capítulo 1, solo podemos decir, estamos más cerca que hace 2000 años. Y ese día va a llegar de forma inminente, es decir, quieras o no lo creas, y todo lo que aún podamos de forma especulativa decir, interpretar incluso las señales, percibir, yo creo que hay que ver los tiempos ahora con discernimiento, ni espantarnos de una u otra cosa, sino ser entendidos. ¿Cuántos saben que Dios nos llama a entender los tiempos? Para poder responder. El que no entiende los tiempos no va a saber cuál es lo que se espera de él. Y familia, yo ruego al Señor que esta iglesia, esta casa responda a las necesidades de los tiempos que estamos enfrentando. Hay necesidades reales entre familias, entre hijos, padres, hijos. Tenemos que ser entendidos. Esa nueva humanidad, esa última parte habla de una restauración y misión, voy a decirlo así, restauración, el clímax de este diagrama, que en su momento parecía, ¿verdad?, irse de lado, que se vuelve a colocar con la obra de Cristo y asentando a quienes aquí, se me olvidó colocar, que es el instrumento por el que Dios hasta el día de hoy trabaja, que es la iglesia. Porque a quien transforma es a aquellos que estábamos muertos por el pecado y ahora estamos vivos en el Señor. Esa transformación del cual el Señor seguirá utilizando a su iglesia rendida para provocar esos frutos llamados de transformación, nos llevará en aquel día donde ya todas las cosas, familia, traerán consigo el final de las cosas. Esa es la visión final de la humanidad, una renovación completa donde lo que empezó acá, familia, terminará nuevamente ¿en dónde? Acá. Vamos a verlo. Efesios capítulo 4, versículo 24, esa nueva naturaleza que otra vez empieza aquí, dice, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo y justo. ¿Sabes por qué? Porque esta semejanza que viene aquí, que lo vamos a colocar como la restauración y misión, será un día totalmente evidente. A la cual, familia, yo deseo de verdad poder entregar buenas cuentas. ¿Tú? También. ¿Hasta dónde va a ser esta transformación? Si hay un hasta. Todos los días, como te dije, es de gloria en gloria, ¿te acuerdas? De gloria en gloria. Somos transformados. ¿Pero hasta qué punto? Hasta este. Y Juan lo responde. El apóstol Juan en su primer carta nos dice hasta dónde va a ser este. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Pero aquí hay algo, y estos son los peros de la Biblia. Un día voy a hacer una serie de puros peros, los buenos y los malos. Pero aquí hay un pero no tan bueno. Pero Él, que dice fuerte, todavía no nos ha mostrado lo que seremos. Es decir, nos falta
¿Nos falta? Sí, porque aquí está la restauración y la misión final. Lo que seremos, y eso va a suceder ¿cuándo? Juan responde, cuando Cristo venga por segunda vez. Pero si sabemos que seremos como Él, sí sabemos que seremos como Él. Hay convicción. ¿Y sabes por qué? Porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos vamos a darle un aplauso al Señor? Y ese es nuestro anhelo. Y todos los que tienen esta gran expectativa, ¿la tienes o no la tienes, familia? Si no la tienes, tenla. Que dice, se mantendrán puros, así como Él es puro. Qué esperanza futura, ¿verdad? Voy a decirlo así, con esta frase. Esta esperanza futura moldea nuestra ética presente. Se mantendrán puros, así como Él es puro. Que te sigas moldeando el día de hoy con lo que Él es. Mientras tanto, familia, llegará este día y aquí se cierra todo el clímax. Este es la restauración. Como al inicio que quedaron creados de Dios, ahora con esto. Ponle aquí, portadores de su gloria. Fin del diagrama y fin de todo lo que hemos hecho a partir de esta serie. Para situarnos en una de las referencias que hemos estado tomando una y otra vez en esta serie, Apocalipsis 21. Oí fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. ¿Te acuerdas? Qué maravilloso, ¿verdad? Y ve lo que va a suceder. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Ese día, familia, habrá sido la restauración final, por la cual anhelamos llegar un día.